Buenos días, hoy les voy a presentar las leyes de los gases. Comencemos con el índice, que es introducción, desarrollo, conclusión. Ahora seguimos con la introducción. En la introducción nos dice que los gases son uno de los 4 estados de la materia, junto a los sólidos, líquidos y gas plasmático. Se caracterizan por no tener forma ni volumen fijo. Son lo que significa que se expanden para ocupar completamente el recipiente en el que se encuentra. Ahora vamos a hablar un poco de las características de los gases, que son forma, volumen, variedad de adaptación al estado disponible. Baja densidad es igual a son menos densos y los líquidos sólidos. Alta compresibilidad, se pueden compartir fácilmente. Expansión, se pueden expandir al aumentar la temperatura. Movimiento de las partículas, sus moléculas están en constante movimiento y chocan entre sí. Ejemplos comunes de los gases. Óxido es esencial para la respiración. Dióxido de carbono expulsa en la respiración y utilizan bebidas gaseosas. Nitrógeno representan el 78% del aire. Helio se usa en globos en recipiente. Metano, gas natural usado como combustible. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que crearon las leyes. Leyes de Boyle lo creó Robert Boyle de 1627 a 1661. Ley de Charlie lo creó Jacques Charles de 1746 y 1823. Ley de Guy Luzar lo creó Guy Luzar de 1778 y murió en 1850. Ahora vamos a continuar con el desarrollo. Explica las relaciones entre la presión y el volumen a temperatura constante. Ley de Boyle, fórmula que Robert Boyle en el siglo XXII establece que el volumen de un gas es inevitable proporcional a la temperatura, siempre que la temperatura y la cantidad de gas se mantenga constante. Ley de Charlie, fórmula que Jacques Charles en el siglo XXIII establece que el volumen de un gas directamente proporcional a su temperatura absoluta, siempre que la presión y la cantidad de gas se mantenga constante. Ley de Guy-Luzar, fórmula que Joseph Guy-Luzar establece que la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta, siempre que el volumen y la cantidad de gas se mantenga constante. Ley general de los gases. Vamos a explicar la relación entre la cantidad y volumen y la temperatura de la presión constante. Ley general de los gases combina las leyes de Boyle, Charles y Luzar en una sola ecuación. Explica que la relación entre la temperatura, la presión y el volumen y la cantidad del gas mantiene constantemente la cantidad absoluta. Bueno, ahora les voy a presentar algunos experimentos. Comencemos con el experimento de la ley de Boyle. ¿Vuelto el globo? Este experimento demuestra principios básicos de la presión del aire y el movimiento de líquidos. Compresión del aire de globos. Cuando el globo se infla dentro de una botella, ejerce presión sobre el agua. Salida del agua por el popote. Al liberar la presión del agua, es empujar a través del popote. Ejemplo de bomba hidráulica. Simulación cómo funcionan algunas bombas mecánicas. Ahora vamos a hablar de la ley de Charlie. La temperatura es directamente proporcional a su volumen. Ahora apagamos la vela y lo llevamos a agua fría. Y vemos que si la temperatura disminuye, el volumen también disminuye. Esto es en la ley de Charles.
En la ley de Charlie, aumenta la temperatura es igual a expansión de gas. Más energía significa que las partículas se mueven más rápido y ocupan más espacio. Disminuye la temperatura, contraen el gas. Menos energía hace que las partículas se muevan menos y ocupen menos volumen. El volumen también disminuye. Okay. A continuación, la vela se apagará ya que se va a quedar sin oxígeno y como se pudo apreciar, el agua aumentó. La ley de Gay-Lussac nos dice que la A continuación, temperatura de un la gas vela aumenta, el volumen se apagará mantiene ya que se va a constante, quedar la sin presión de un oxígeno gas también y aumenta. como se pudo apreciar, Aumenta la el agua temperatura, aumentó. incrementa la energía Esto se- cinética de las partículas del gas, lo provocan. A Más continuación, la concilio vela con se las apagará ya partículas que se del va a quedar sin recipiente oxígeno y esto y aumenta como la se presión. pudo Ahora apreciar. hablemos de los materiales que se utilizó en los experimentos. La ley de Bohr, una botella plástica, un globo, un popote, agua y un recipiente, o sea, como un plato o algo. La ley de Charlie, plato, vela, agua con hielo, botella, globo. Ley de Gay-Lussac, un plato, un vaso, agua, un globo y una tapa para el vaso. Ahora hablemos sobre el gas ideal. Características del gas ideal. Las partículas son enfocadas y son internamente entre sí. Las moléculas del gas ideal no tienen fuerza de atracción o repulsión, es decir, que las partículas no afectan entre sí, solo en el movimiento del constante. El volumen de las partículas es desaparecible. En el movimiento del gas ideal se aumenta en el volumen de las partículas del gas. Tan pequeño es comprensible que el volumen del recipiente no afecta el compartimento global del gas. Las constelaciones perfectas elásticas. Cuando las partículas del gas chocan entre sí o las paredes del recipiente, no se pierde energía en forma de calor. Toda la energía se conserva y se atrae en forma de choque. Ahora hablemos un poco de la conclusión. La ley de Bohr, la presión y el volumen del gas demuestra que a temperatura constante, cuando uno no aumenta, el otro disminuye de manera inevitable. Proporcional, este principio muestra los gases responden a cambios de presión en condiciones controladas. Ley de Charlie describe cómo la presión constante del volumen de un gas aumenta al incrementar la temperatura. Este fenómeno se basa en la mayor energía climática de las partículas que provoca que ocupen más espacio. Ley de Gay-Lussac establece que el volumen constante, la presión del gas aumenta con la temperatura a medida que las moléculas ganan energía termodinámica. La frecuencia de la fuerza de las colisiones contra las paredes del recipiente aumenta incrementalmente. La presión gas ideal es un modelo teórico que describe el comportamiento de los gases bajo condiciones ideales. Aumentan las partículas, no tienen volumen, no tienen entre sí. Las ecuaciones del gas ideal permiten cómo se controla un gas a diferencia de condiciones. En conjunto, estas leyes es el modelo ideal. Nos ayudan a comprender cómo los gases responden a cambios en su entorno. Cómo temperatura, presión, volumen aumentan los gases reales. No siempre se comportan exactamente como los ideales. Estos principios siguen siendo fundamentales para describir un gas, parte del comportamiento en diversas situaciones. Muchas gracias.